Bueno, seguimos celebrando este bicentenario de la batalla de Carabobo, y bueno, y todos los eventos que se están llevando a cabo, todas las publicaciones que se están llevando a cabo, y bueno, ya ese ámbito que es la edición que a la Fundación Biblioteca Ayacucho le compete. Bueno, estuvimos haciendo el libro conmemorativo de esta batalla de Carabobo, el bicentenario de la batalla de Carabobo, bueno, con bastante material, con el parte de la batalla de Carabobo, Simón Bolívar, con el correlato que hace Briceño Méndez de esa misma batalla. Y bueno, y muchísimo material que agregamos para poder hacer un libro consistente, con estudios críticos, y una parte muy importante que es la parte iconográfica. La parte iconográfica que sin ella no podríamos pensar Carabobo. Estoy seguro que cualquiera, la primera imagen que se le viene a la cabeza cuando piensa en Carabobo es ese esfuerzo titánico de Tovar y Tobar de retratarlo en una sola espacio, como es la batalla de Carabobo. Y bueno, y todo ese juego iconográfico que despierta, porque finalmente, si bien se obtiene la victoria en la batalla, y empieza ya a generarse esa idea de la república, eso, todo lo que es el país, empieza también a imaginarse de cierta manera. Y bueno, y los artistas tuvieron tanto la literatura como todas las artes visuales, empiezan a tener un papel fundamental en lo que nosotros concebimos como fue esa primera patria, y en este caso específico la batalla de Carabobo. Y bueno, y la persona que nos ayudó a completar esa parte visual del libro, todo ese recorrido gráfico a través de la batalla de Carabobo, fue Rosana Álvarez, quien es historiadora, y bueno, y es la que hoy nos va a contar más o menos cómo se elaboró ese imaginario, cómo es esa invención de Carabobo a través de las artes gráficas. Así que bueno, Rosana, no voy a hablar más porque aquí la protagonista es usted, así que como decían por ahí, disponga usted de las cámaras y conversemos acerca de cómo fue esa elaboración del imaginario de Carabobo. Bueno, en principio, gracias Jesús por la invitación, gracias a la Biblioteca Ayacucho por abrir este espacio, y bueno, felicitarlos por el extraordinario trabajo que han estado realizando a propósito de la celebración, de la conmemoración de este bicentenario de este hecho tan importante como fue la batalla de Carabobo. Bueno, fíjate, tú has dicho una cantidad de cosas muy importantes y muy interesantes, ¿no? Fíjate, Carabobo no solamente se ha pensado desde el relato escrito, también se ha proyectado sobre la imagen, como bien mencionabas, ¿no? Hay una iconografía, no es numerosa, pero sí es importante, que tuvo además su apoteosis en la archiconocida batalla del Salón Elíptico, en que realizara Martín Tovar y Tovar en 1888, ¿no? Sin embargo, la batalla de Carabobo fue un tema plasmado por otros artistas. Eh, Ambroise Jagnery es un francés que realizó unos grabados que hoy en día forman parte de la colección del Museo Bolivariano. Hay también una réplica en la Academia Nacional de la Historia, donde se reproduce la batalla de Carabobo, es poco conocido. También está Pedro Castillo, que es un artista venezolano, criollo, valenciano, que es conocido como el muralista de Páez, ¿no? Eh, También recreó la batalla de Carabobo en una versión bastante interesante que vamos a ver en unos minutos. Por supuesto, Antonio Herrera Toro, nuestro gran Antonio Herrera Toro, que fungió como ayudante de Tovar y Tovar durante la realización de la monumental batalla de Carabobo, que está en el plafón del Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Juan Antonio Michelena, que es padre también de Arturo Michelena, cuya pieza lamentablemente pues está extraviada. Bueno, yo no la conozco, sé de su existencia por algunas lecturas que he hecho. Y bueno, Arturo Michelena,
por supuesto, que trabaja algunos bocetos, pero no logra culminar la pintura, ¿no? Ahora fíjate, estas piezas, ¿no? Tienen un elemento interesante, ¿no? Que es su filiación con el romanticismo, como corriente plástica, ¿no? Pictórica, que también en la época, sobre todo entre los años 1870 en adelante, cobra mucha fuerza en Venezuela, ¿no? Pero es una corriente pictórica que viene de mucho antes, ¿no? Atraviesa, por supuesto, la arquitectura, la literatura, la pintura, como vengo diciendo, y nosotros vemos, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra producción iconográfica, sobre todo las piezas elaboradas por Michelena y las piezas elaboradas por Tovar y Tovar a finales del siglo, cómo esta corriente influye de manera potente, ¿no? En esta conversa que yo quiero compartir con ustedes, incluí también estas piezas previas que acabo de referir hace unos minutos atrás, porque se ubican cronológicamente también dentro de los años de lo que se conoce como el prerromanticismo. Estamos hablando de los años más o menos 1780, 1820. En ese sentido, las piezas de Castillo, de Pedro Castillo, y como decía hace unos minutos, la de Ambrali Yanei, constituyen una parte importante de esa iconografía prerromántica que reproduce la batalla de Carabobo, ¿no? Sin embargo, no será hasta que Eduardo Blanco, con su Venezuela heroica, y bueno, todo este proyecto que, digamos, de alguna forma llevó adelante Antonio Guzmán Blanco, se elaboren estas representaciones heroicas de lo que fue la batalla de Carabobo. Una característica interesante que me gustaría destacar, porque vamos a comenzar a ver algunas diferencias entre la pintura de Tovar y Tovar y las pinturas de Castillo y Yanegui, es que la pintura romántica en su apogeo, es decir, la que nos presenta Tovar y Tovar, es una pintura que apela mucho a la emotividad, ¿no? Tiene una carga dramática importante, la idea es remover, por supuesto, el sentimiento del público. Entonces vamos a ver cómo elementos tales como la muerte, la construcción del héroe, se ve expresado en el uso del color, en la forma en la que están dispuestas las escenas, en las escenas que son reproducidas en esta pieza. Y bueno, no es, digamos, casualidad que cada vez que tenemos oportunidad de ver esta pieza de Tovar y Tovar, pues uno queda como impactado. Pero bueno, vamos a hablar un poco de los murales de Pedro Castillo para ir un poco en orden. Pedro Castillo, como les decía hace unos minutos, fue un pintor valenciano. Algunos dicen que en realidad es de Villa de Cura, pero bueno, eso no está como muy definido, ¿no? Castillo fue abuelo materno de Arturo Michelena. Bueno, vivió en Valencia, en donde tuvo la oportunidad de conocer a José Antonio Páez, cuando ya era presidente de la República. En este momento, Páez le encarga la realización de una serie de murales decorativos para su casa en Valencia. Hoy en día es un espacio para visita pública, ¿no? A partir de los relatos que el mismo Páez le cuenta, Pedro Castillo fue recreando varias acciones bélicas con un estilo bastante peculiar. Recordemos que Páez tuvo una participación sobresaliente, importante, fue uno de los protagonistas del periodo bélico de nuestra guerra de independencia. La obra de Pedro Castillo, algunos estudiosos la consideran como el primer testimonio de pintura de guerra que un artista venezolano asume, ¿no? Asume el reto de recrear un hecho histórico bélico con intenciones incluso documentales, no solo estéticas, ¿no? Esto, por supuesto, no le resta valor al trabajo de Castillo. Por el contrario, se trata de unas piezas interesantísimas que nos muestran unas escenas a plano abierto, desde una perspectiva, vamos a decir, aérea, ¿no? Panorámica, en la que se divisan los grupos, los bandos enfrentados. No estamos viendo en esta oportunidad una escena específica, sino que vemos como una visión más general del campo de batalla, ¿no? Digamos.
Castillo utiliza vamos a decir, una forma, un método propio, ¿no? de las pinturas de esa época, que es identificar con pequeñas letras distintos momentos que están recreados en la pintura, ¿no? Para luego, al pie de la tela, de la pieza, identificarlos con una leyenda, ¿no? En este tipo de pintura de Castillo no existe propiamente un héroe exaltado. Digamos que no se nota el dramatismo con tanta fuerza porque vemos es un gran plano extenso en el que parece ocurrir todo al mismo tiempo y es un escenario además topográficamente identificable, ¿no? Vemos que hay como una colina que podemos suponer que se trata del Cerro de Buenavista. Hay sobre este cerro, sobre esta colina, algunos jinetes, hay algunos personajes donde podemos identificar a Bolívar, pero no solamente lo identificamos porque lo vemos, sino por lo que decía hace unos minutos. Castillo identifica con letricas A, B, C, los distintos grupos que están dispuestos en la composición. Algo similar realiza Jaegger, el francés que les comentaba al principio. Este grabado de Jaegger guarda interesantísimas semejanzas con ese mural de Castillo, ¿no? Algunos estudiosos suponen que se inspiró en esa misma pieza para producir su grabado, ¿no? En torno a este pintor no existe, a este francés no existe como mucha documentación que nos hable de él, ni siquiera se sabe si vino efectivamente al país, cosa que hace suponer que algunos de sus trabajos referidos a batallas de Sudamérica, porque también reprodujo otros episodios bélicos de Sudamérica durante los periodos de independencia. No se sabe si vino, es muy probable que los haya realizado a partir de grabados y de otras imágenes referenciales que recibió en su país. Ahora bien, aparte de estas dos representaciones iconográficas, pictóricas, que son como las menos conocidas, bueno, está la que sí conocemos mucho, que es la batalla de Carabobo del Salón Elíptico, la elaborada por Martín Tovar y Tovar. Bueno, en principio a mí me parece importante reconocer, decir que el Palacio Federal Legislativo es, bueno, es una obra arquitectónica extraordinaria, que además conserva unas reliquias históricas de gran importancia para la nación, como es el original del Acta de Independencia, por ejemplo. Es una pieza, el Palacio Federal Legislativo es una obra del arquitecto Luciano Urdaneta, que se construye entre los años 1872 y 1887, ¿no? Y en el ala norte de este palacio se ubica lo que conocemos como la cúpula oval, que tiene unas dimensiones extraordinarias, ¿no? Tiene 26 metros de alto y 13 metros de ancho. Digamos, estas proporciones de la cúpula oval constituyen el marco que soporta la pieza de Tovar y Tovar, la batalla de Carabobo. La pieza total tiene una dimensión de 458 metros cuadrados, ¿no? Es verdaderamente una obra de grandes dimensiones, digamos, para la plástica venezolana y más para la época. De hecho, bueno, el artista, investigador de las artes venezolanas, Juan Calzadilla, dice que ese trabajo de Tovar y Tovar divide el siglo, pone fin a una época, a un estilo pictórico, y comienza lo que será la etapa heroica de nuestra pintura, ¿no? Hay una opinión previa a la de Calzadilla, que es además proveniente del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, ¿no? Que ya para el siglo XX dice que la bóveda del Salón Elíptico le parece que es una muestra de muralismo latinoamericano sin precedentes, ¿no? Que para haber sido realizada en el siglo XIX es una de las más brillantes y más complejas, ¿no? Que él haya visto. Ahora, hablemos un poco de quién fue Martín Tovar y Tovar para entender también las dimensiones de su trabajo y para entender el impacto
que él como artista plástico tuvo en nuestra historia, ¿no? Tovar, bueno, un detalle que a mí me parece súper curioso, súper interesante, que el padre de Tovar fue un militar que sirvió a las órdenes del oficial realista Pablo Morillo, ¿no? Quien se enfrenta al Libertador más o menos creo que en el año 1818, si no me equivoco. Y resulta interesante que 50 años después le fuera encargada una obra pictórica para ensalzar al hombre contra quien se enfrentó su propio padre, ¿no? Es una cosa que cuando estuve como leyendo me resultó bien interesante. Tovar tuvo oportunidad de viajar a Europa, y bueno, como algunos de los pintores de su época, y formarse en varios campos de la pintura, ¿no? Tovar estudió anatomía, paisajística, confección de piezas de ropa, estudió perspectiva, y también pudo aproximarse a los géneros que estaban en boga, los géneros pictóricos que estaban en boga en ese momento, como lo fueron, bueno, el neoclasicismo, el romanticismo, explora también la temática histórica. Digamos que más o menos entre los años 50, a finales de la década de los años 50, Tovar ya está de regreso en Caracas, dirigiendo una cátedra de dibujo natural y topográfico, ¿no? Tovar también fue aficionado a la fotografía, y bueno, esos estudios, esa aproximación a estas disciplinas, pues por supuesto que le posibilitaron el desarrollo de un ojo bastante acucioso, detallista, lo cual pues sin duda le permitió la realización de retratos de altísimo nivel, de altísima factura. En la Galería de Héroes, que está en el Salón Elíptico, bueno, quien tenga oportunidad de ver esos retratos, son unos retratos definitivamente extraordinarios, ¿no? Y esto, por supuesto, le da una fama que lo coloca dentro de o sea, dentro del panorama de como candidato a la realización de una de las obras pictóricas más ambiciosas de nuestra historia, ¿no? Entonces, aquí es cuando se da, digamos, esa relación entre Antonio Guzmán Blanco y Martín Tovar y Tovar, ¿no? Se da el encargo. En 1883, Antonio Guzmán Blanco realiza lo que se conoce como la Exposición Nacional de Venezuela, que fue una exposición en donde se mostró bueno, todas las posibilidades, digamos, los recursos, el arte, la historia, todo lo que nos constituía como nación, ¿no? Recordemos que Guzmán es el personaje que ensaya, digamos, lo que es el desarrollo, la implementación de lo que es un proyecto de nación, un proyecto nacional. Y eso venía acompañado con una serie de medidas, ¿no? de reformas, de creación de códigos legales, eh, eh, digamos, con orientaciones a lo que es crear la idea de nación en Venezuela, ¿no? Esta exposición es una de las muestras de esto, ¿no? Martín Tovar y Tovar expone en este evento otra de nuestras obras icónicas, como es la firma del Acta de Independencia, que también es parte de la colección del Salón Elíptico. Y esta pieza, bueno, por esta pieza le otorgan una medalla de oro en la mención de Bellas Artes, ¿no? En 1883. Inmediatamente, pues al año siguiente, Guzmán lo contacta y le encarga la realización de esta batalla, de la batalla de Carabobo, por lo cual visitan juntos el campo de Carabobo, Tovar y Tovar incluso toma notas de la luz, la vegetación, el paisaje en general, siendo que, como dije hace unos minutos atrás, Tovar tiene formación en pintura paisajística, topográfica, entonces, bueno, esto le facilita pues, la relación que él establece entre lo que tiene que anotar y para luego reproducirlo, representarlo, ¿no? en el encargo que le están haciendo. De esta forma inicia el trabajo entre Tovar y Tovar y Antonio Herrera Toro, que como dije al principio de mi intervención, funge como ayudante de
de Tovar para recabar nombres, anécdotas, estudia también el espacio asignado para la obra en el salón elíptico, le manda planos, diseña algunos uniformes, investiga sobre esto, realiza algunos bocetos. Es decir, hay un trabajo allí conjunto interesante, ¿no? Y como les mencioné anteriormente, hay, por supuesto, una fuente de inspiración importante a ser considerada, que es la Venezuela heroica de Eduardo Blanco, que bueno, tiene su primera publicación en 1881 y la reeditan en 1883, a propósito pues, de lo que comentaba del centenario. No sé si lo mencioné, la exposición nacional está en el marco del centenario del nacimiento del Libertador. Entonces, bueno, hay ahí todo un trabajo de investigación y experimentación entre Tovar y Antonio Herrera Torres. Tovar al principio evalúa la posibilidad de realizar la obra bajo una técnica pictórica muy conocida, que es la técnica del fresco, ¿no? Que es estar ahí en vivo, prácticamente amarrado, pintando la cosa, ¿no? Tipo Capilla Sixtina. Pero Tovar definitivamente decide irse a París a trabajar la pieza por unas razones bien interesantes, ¿no? Venezuela en ese momento, pues, era un país con algunas convulsiones políticas y, por supuesto, bueno, Tovar dice prácticamente que le da como miedo quedarse aquí porque no sabe qué puede pasar en cualquier momento que pueda interrumpir la elaboración de la pieza, ¿no? Entonces, bueno, deja por fuera la opción del fresco y se va a París. De esta manera le propone a Guzmán que lo que va a elaborar es un maruflage, que es una técnica que consiste en pintar varios paños por separado, ¿no? Eso a mí me encantaría que la gente pudiera verlo en vivo allí en el salón elíptico. Varios paños por separado que luego van fijados al techo. Si uno se detiene en el salón elíptico y observa como con detalle, uno puede ver algunos detallitos del remache de esas piezas. Por supuesto que Tovar se encargó de que esos paños quedaran fijados perfectamente en el plafón del salón elíptico y que esos remaches no se notaran. Pero bueno, ya ha pasado bastante tiempo. Sin embargo, el trabajo de conservación que se ha hecho ha sido definitivamente impecable y todavía se mantiene pues, la belleza de la obra, la continuidad de la pieza, como me imagino que habrá sido cuando inauguraron el Salón Elíptico, ¿no? Esa técnica entonces le permite a Tovar pintar en París cada una de las escenas, ¿no? Además con una perspectiva increíble, porque además cuando uno se mete en el salón elíptico, esa pieza tiene como un efecto de inmersión, es decir, tú sientes como que el techo te va a jalar y te vas a meter dentro de esa batalla, ¿no? que está en el techo, ¿no? Estando en París, Tovar y Tovar pues recibe visitas eventuales del propio Guzmán, quien va siguiendo. Recordemos que además Guzmán era como francófilo, le fascinaba Francia, tenía como todo una fijación con Francia, y se la pasaba, viajaba con frecuencia, ¿no? Entonces le va a hacer visitas personales a Tovar y va él mismo bueno, a ver cómo va la pintura, cómo va la cosa, cómo va el encargo, ¿no? Finalmente, Antonio Guzmán Blanco regresa a Venezuela en 1886, para iniciar lo que será su último mandato, que es conocido como el bienio, pero lamentablemente no culmina y tiene que exiliarse en París definitivamente, y bueno, no pudo ver el encargo que le hizo a Tovar y Tovar. Él no estuvo en la inauguración. Quien inaugura el Salón Elíptico es Juan Pablo Rojas Paul, el 28 de octubre de 1888. No fue Guzmán. Yo me imagino que eso habrá sido además frustrante, porque imagínate, ¿no? Bien, esos lienzos que prepara Tovar y Tovar, ese maruflage que viene a armar Tovar, va llegando al país en unos rollos gigantescos de tela, que llegan a Venezuela hacia 1887. Esto fue una obra que le tomó a Tovar cerca de 4 o 5 años elaborarlo. Y dada la complejidad que constituyó el traslado y la instalación de esa pieza,
se contrata una empresa francesa, vienen directamente desde Francia a trabajar junto con el Ministerio de Obras Públicas, para instalar aquella cosa en el plafón del salón elíptico, ¿no? Definitivamente para la época eso ha debido ser un magno evento. Entonces, bien, una vez que bajo la supervisión de Tovar, de Antonio Herrera Toro, de los ingenieros que también diseñaron el espacio, se procede a pegar pegamento, clavos y cualquier cantidad de recursos que permitan fijar esta pieza en el techo, pues se procede a armar toda esa narración visual que es la batalla de Carabobo. Entonces, una vez instalado, nosotros vemos en ello los más diversos planos pictóricos y las más diversas situaciones históricas, ¿no? Ahí hay como varios elementos. La orden, que está, digamos, representada en la primera imagen, donde está Bolívar con sus oficiales de primer orden, comandando la batalla, ¿no? La avanzada pudiera estar representada en Páez con su batallón de llaneros. La muerte está representada en varios planos de la pieza, en negro primero, está la muerte de Cedeño y Plaza, la muerte de Farriar, es decir, el enfrentamiento, que lo vemos también en distintos ángulos en distintas partes de la pieza. Entonces, estas situaciones, estos planos se presentan enlazados de una manera verdaderamente magistral, en una continuidad, ¿no? Que pareciera como una especie de carrusel, ¿no? Donde te va contando cómo va acaeciendo desde el mediodía hasta el atardecer, sobre un espacio geográfico que, bueno, que se identifica como el campo de Carabobo, la sabana de Carabobo. Esto, digamos, bueno, aquí quiero como repasar un poco esa historia, esos planos, ¿no? Que están ahí representados. Bueno, se inicia, la escena, la acción se inicia a partir del emblemático momento en que Bolívar, sobre ese caballo blanco, además que tiene unas características incluso distintas a los otros caballos que están allí, en compañía pues de su Estado Mayor, ingresa desde esa colina de Buena Vista, señalando con su brazo derecho alzado el desarrollo pues, del enfrentamiento, ¿no? Y eso sirve también nos indica también el sentido de la obra, cómo cómo Tovar construyó ese relato, ¿no? En un segundo momento, en una segunda escena, nos aparece también José Antonio Páez sobre un caballo, vestido de húsar, con sable en mano, levantado, animando, pues, por supuesto, a sus tropas. Detrás de él está el coronel Francisco Torres, comandando también la arremetida de los Bravos de Apures, lo que yo definí anteriormente como la avanzada, mientras que en el primer plano está esa imagen que es muy icónica, que es la defensa del batallón inglés, ¿no? de la Legión Británica, en donde está Tomás Farriar, además en una pose muy dramática, el tema del drama de la muerte, lo que comentaba hace unos minutos del romanticismo, ¿no? Cómo eso influye allí. El cuerpo, por supuesto, de Pedro Camejo, también está en un primer plano inmediatamente después de esta escena. En el plano siguiente, en un tercer momento, que lo ubicamos justo al extremo de la pieza, de la cúpula, hay una escena de contraataque del contingente realista, que está pues representado en esa muerte de Ambrosio Plaza y el general Manuel Cedeño. Es un momento además épico, es una imagen bastante impactante, emotiva, y enmarcado por una situación ya de cierre, o sea, ya viendo ya como el cierre o el cuarto capítulo de la pieza, pareciera adentrarnos a una relativa serenidad, pareciera que ya la batalla llegó a su final, ¿no? Vemos a unos llaneros cabalgando frente a una choza que está en llamas, que dicen que es el cuartel general de la torre, y es como una especie de alegoría del fin del imperio, ¿no? Del fin del dominio español, del triunfo. Hay un caballo blanco
sin jinete que está pasando frente a esta choza y que puede ser símbolo de la naciente república. Como les había dicho, esta pieza de Tovar le tomó 5 años, aproximadamente 4 o 5 años realizarlo, desde que es encargada hasta que es instalada finalmente en el año 87-88. Y también se considera, los estudiosos pues, de la historia del arte, de la pintura, llegan a decir incluso que Tovar tiene como un estilo que mezcla el realismo con el neoclasicismo y el romanticismo en la pintura venezolana, en esta pieza, ¿no? Y que además le rinde un hermoso homenaje al paisaje local. El realismo porque, bueno, al ver los retratos, al ver además el afán por representar de una manera épica, pero bueno, de alguna manera también apegado, tratando de apegarse a la verdad, producto de sus investigaciones históricas, estos estudiosos dicen que, bueno, que hay elementos realistas en la pieza. Digamos que toda esta construcción, digamos, estética, los colores, lo vívido, ¿no?, que se ve en el paisaje, la luz, todo este tipo de cosas, le dan como ese matiz realista. Romántica, pues, por supuesto, porque como sabemos, como les venía diciendo, apela a la emotividad, ¿no? Apela al dramatismo, apela a la muerte como un elemento heroico, no como un elemento de tragedia, sino como un elemento heroico, ¿no? El sacrificio del héroe, el sacrificio de estos hombres y mujeres que dieron su vida por la patria, ¿no? Y en el aspecto del neoclasicismo, algunos estudiosos hablan de esa claridad de la composición, ¿no?, de estos elementos organizados de manera precisa, además el tratamiento de la luz, este tipo de cosas. Bueno, muchos de ellos asumen pues, que tiene algunas características neoclásicas, ¿no? Sin duda alguna, esta ejecución de la realización, la instalación, la batalla que significó para Tovar la elaboración de esta pieza, es sin duda es considerada también una experiencia de integración total de las artes, ¿no? Porque además fue una pieza concebida no solamente, o sea, no es plana, es concebida sobre la base de una estructura arquitectónica. Es decir, Tovar tuvo que trabajar sobre esta superficie cóncava y además la pieza forma parte de todo un conjunto artístico, arquitectónico, muy, muy pensado, muy intencionado, lo cual le da esa característica de pieza que integra las artes. Se dice incluso que es como la primera experiencia de integración de las artes, que es una tendencia dentro del arte mundial, en donde no solamente es la pieza arquitectónica, sino son otros elementos que constituyen, que arman un discurso estético, y en este caso histórico, en el espacio referido, en el Palacio Federal Legislativo. No sé si tienes alguna pregunta, Jesús. Okay. Cuando vimos las imágenes por primera vez, a mí particularmente lo que más me llamó la atención y algo que completamente desconocía, porque uno siempre ve a Michelena, siempre relaciona a Michelena con Miranda, y bueno, y todas esas estampas patéticas que tiene de la enfermedad, de todo esto, pero nunca tenía conocimiento o sabía justamente de Michelena con esa idea también de la batalla de Carabobo, ese Michelena épico, de cierta manera, y también narrativo, como bien tú dijiste. Yo creo que tanto la pintura de Pedro Castillo, el mural de Pedro Castillo, después viene el pintor francés y el mismo Martín Tovar y Tovar, y bueno, y después que vimos los bocetos de Michelena, también tienen una intención narrativa fundamental.
y que bueno, y que lo emparenta con eso que llama Will Eisner, Will Eisner define el cómic justamente como narración secuencial, ¿no? Es eso, es arte secuencial, dice Will Eisner. Y es justamente esto, es como tú cuentas una historia en un mismo espacio como diferentes partes. Y bueno, y esos bocetos de Michelena de la muerte de Cedeño, por ejemplo, eso puede ser una portada de un cómic moderno sin ningún problema. O sea, Sí. porque tú lo ves, ves la línea fuerte, ves esa intención de que, bueno, ahí está pasando algo, no es un retrato, no es algo estático, sino que, mira, eso tuvo unas causas y tiene unas consecuencias. Entonces, no sé, háblame un poquito de Michelena y esa batalla de Carabobo que no pudimos ver de Michelena. Sí, bueno, fíjate, ahí yo no tengo mucha información precisa, es extraño, yo también me sorprendí cuando no sabía que Michelena había abordado Carabobo, lamentablemente no la termina, lo que tenemos de Michelena son bocetos, ¿no? Son algunos estudios, eh, pero sin duda alguna, bueno, además Michelena tiene un trazo increíble, muy realista también, muy romántico también. Ahí el boceto de la muerte de Cedeño es un boceto a grafito, que lo tenemos aquí dentro de las imágenes que estoy mostrando, junto con el duelo de oficiales de caballería. Son dos piezas realizadas entre el año 1891 y 1894. Yo desconozco si es un encargo o si sencillamente es un estudio, una inquietud de Michelena por abordar un tema histórico, ¿no? No sabría decirte. Lo que sí te puedo decir es que en definitiva hubiese sido una pieza increíble, una pieza, bueno, como todo lo que nos legó Michelena, por supuesto, haberla visto culminada, haberla visto terminada. Sin duda, por supuesto, la pintura de Michelena está también posiblemente a raíz de la observación que hace de la pieza de Tovar y Tovar, también, por supuesto, influenciado por el relato de Eduardo Blanco. Eh, Está sin duda alguna relacionado con ese mismo estilo, con esas mismas escenas. Fíjate que él hace justamente una de las escenas que reproduce de Tovar y Tovar, la muerte de Cedeño. La muerte de Es uno Cedeño, sí. de los momentos que reproduce, ¿no? Y hay otra que es una imagen muy genérica, que es la que acabo de mencionar, que es el duelo de oficiales de caballería. Y de la muerte de Cedeño, eh, a mí me queda, digamos, la impresión de que el nivel de dramatismo que le imprime Michelena a esta pieza, bueno, no quisiera comparar, ¿no? Pero a mí en lo personal me parece que es muchísimo más dramática, más elaborada, mucho más construida que la de Tobar, ¿no? También hay que tomar en consideración la forma en la que Tobar hace representa esta escena, ¿no? Los coloca de espaldas, mientras que Michelena los coloca de frente. La Sí. muerte de Cedeño está enfocada por Michelena de frente. Entonces ves además también toda una situación de confusión, Sí. hay un soldado que está incluso tratando de detener al caballo que se le viene encima mientras está cayendo el cuerpo de Cedeño, mientras que la pieza de Tobar es una pieza que ellos están de espalda, es una situación, es una escena eh, de alto dramatismo, pero no con el detalle con la que lo abordó Michelena. Pero bueno, mira, tengo una tarea pendiente, averiguar realmente cuál fue el contexto alrededor de Sí. Michelena que lo llevó a representar estas pequeños bocetos. ¿Qué intención? Si detrás había una intención oficial o si es simplemente una, una inquietud de Michelena desde la perspectiva artística de abordar este tema bélico. Sí, bueno, también Michelena tiene la ventaja que ella es mucho más concentrado, ¿no? O sea, en un pedacito tiene como que reunir todo, ¿no? O sea, los soldados ahí dando la vida, también como el capitán, el jefe, está ahí también dando la vida con sus soldados, porque ahí a pie del caballo también está un soldado caído, están unos defendiéndolo. O sea, de verdad creo que transmite
en un espacio muchísimo más concentrado todo lo que conlleva una batalla. Bueno, de Michelena también está el retrato este de Bolívar a caballo en Carabobo, Ujú. que finalmente quedó en la portada del libro. Ay, qué También, bueno. también fue algo que me sorprendió, porque nunca había visto el cuadro y que bueno, y que ahí es todo lo contrario. Si Bolívar está en primer plano, la batalla queda como en una esquina de fondo y que bueno, Sí, pero que finalmente tiene el mismo efecto, ¿no? O sea, el Bolívar es pero la batalla está ahí de telón de fondo. Entonces, sí, bueno, Rosana, muchísimas gracias por toda esta exposición, por este viaje a la batalla de Carabobo, que si bien todos nuestros invitados han tratado de hacerlo, ¿no? Manuel Carrero lo hizo a su manera, echando el cuento de lo que sucedía antes de Carabobo. Eh, Ali Rojas nos estaba hablando del otro lado, es decir, de todo ese frente oriental que vino también a ayudar y que, bueno, y que sitió a Caracas y que fue fundamental para la victoria en Carabobo. Y bueno, y también habló Hugo Vidal, que justamente dibujó la batalla de Carabobo, pero en el lenguaje del cómic, de la historieta. Entonces también nos dio otra, y bueno, y ahora tú que nos das este recorrido por ese cuadro que inmanente que todos conocemos, todos hemos visto, y que en nuestra primera imagen de Carabobo siempre es Martín y Tobar y Tobar. Bueno, de más está decirte que muchísimas gracias. Biblioteca Ayacucho te da la bienvenida a la casa, pues que seguramente contaremos contigo para otras actividades. Y bueno, nada, seguimos conmemorando el Bicentenario y estén pendientes que pronto estará nuestra edición conmemorativa bicentenaria por ahí. Bueno, si te quieres despedir, eh, queda. no, bueno, muchas gracias nuevamente a Biblioteca Ayacucho, bueno, reconocer la labor que tienen años haciendo por la memoria, por todo lo que tiene que ver con el trabajo editorial por nuestro país. Y bueno, sin duda, pues seguir conmemorando este maravilloso episodio de nuestra historia que, bueno, yo tengo más preguntas que respuestas en relación al tema histórico de Carabobo. También en el área de la pintura, de la plástica, hay muchas investigaciones bueno, que ahorita se están realizando alrededor de eso y que, bueno, como historiadora me complace muchísimo que estemos varios esfuerzos unidos para continuar investigando, haciendo nuevas lecturas de lo que fue la batalla de Carabobo, de cómo lo que representa pues, para Venezuela. Y bueno, súper complacida y un honor para mí formar parte pues, de, este, de este proyecto con ustedes, con Biblioteca Ayacucho. Y bueno, gracias nuevamente, Jesús. Bueno, todo este revival que ha traído los bicentenarios, justamente solo nos recuerdan que la independencia no se puede dar por sentado, sino que es un trabajo que tenemos que seguir defendiendo, tenemos que seguir trabajando. Bueno, Así es. estén pendientes para nuestras próximas actividades. En la próxima voy a estar yo conversando sobre cómo fue la edición, toda esa selección del libro conmemorativo. Y bueno, y también estaremos hablando con un par de invitados que pueden aportar un par de perspectivas interesantes. Así que, bueno, seguimos conmemorando Carabobo y hasta la próxima.